Ok, muy bien. Bueno, empezamos. Les voy a dejar esto grabado para que puedan revisarlo las veces que haga falta. Lo vamos a hacer en dos partes. La primera parte que es necesaria porque tienen que entender que lo primero que se busca en la parte de las integrales es que se den cuenta cuáles son las integrales directas, ¿sí? Y cuáles son las integrales directas o inmediatas y cuáles son las integrales que requieren un método de integración, valga la redundancia. ¿Sí? Nosotros, bueno, ustedes en la parte de la teoría, vamos a decirlo así, tenemos la integral, vamos a tener nuestra función y vamos a tener un diferencial. Diferencial el cual ya vimos anteriormente, recuerden que también está grabado eso. ¿De dónde sale la parte del diferencial? Recuerden que cuando yo tenga una función cualquiera, no sé, vamos a poner modo de ejemplo, o sea, 3x cuadrado menos 2x más 5, toda función puede ser expresada como y también, ¿verdad? Entonces la función y es todo esto que está acá. Y yo les puedo llegar a pedir a ustedes, no yo, sino el ejercicio, diferencial de y. ¿Cómo sacamos nosotros el diferencial de y? El diferencial como tal sale derivando la función original, ¿sí? Y no solo eso, sino que cada vez que nosotros derivamos por supuesto la función y, ya saben cómo se deriva. Acá también vamos a repasar un poquitito de derivada en un par de casos puntuales, ¿sí? Pero recuerden que ustedes para este punto sí o sí tienen que saber derivar de tabla, ¿sí? Sin ningún problema. Ok, derivamos esto de acá, ya saben, la constante siempre queda, se deriva la potencia, baja el exponente y se le resta uno. Bien. Cuando sea una constante por una función lineal, la constante se salva y la derivada de la función lineal es uno. Y la derivada de toda constante sigue siendo c. Obviamente yo estoy siendo lo estoy haciendo más extenso, más largo esto, pero para que se acuerden. Lo que tienen que recordar ustedes cada vez que ustedes deriven para encontrar el diferencial, el resultado debe ir multiplicado por un diferencial también. ¿Pero de qué? De la variable que ustedes están derivando. Entonces, si yo estoy derivando x, al final tiene que aparecer un de x, quedándome así. La función y es 3x cuadrado menos 2x más 5 y el diferencial de y es 6x menos 2. Todo eso por el diferencial de x. ¿Estamos? Eso va a pasar siempre, siempre, siempre. Acá ustedes lo van a trabajar mucho esto, más con los métodos de integración, ¿sí? Para cualquier función. Entonces, lo que estamos haciendo acá, ¿qué es todo esto a fin de cuentas? Bueno, la función por su diferencial es el diferencial de y. ¿Sí? Lo que se busca aquí es buscar la forma previa, ¿sí? La forma previa que tenía la función, porque esto que nos están dando aquí, ¿sí? Todo esto que nos están dando aquí, esta partecita, es el diferencial, o sea, ya es una derivada. Es el resultado de haber derivado una función. Bueno, lo que se busca con la integral es buscar la forma previa, también llamada antiderivada, ¿sí? En la antiderivada, bueno, ¿cómo llegamos a eso? Se puede buscar de muchas maneras, ¿sí? La antiderivada, cuando ustedes la escriban, como estamos trabajando con integrales indefinidas, se escribe así. La forma primitiva de la función f se pone f mayúscula y va acompañada de un más c. Eso significa que es una constante. A ver, eso tiene una justificación teórica, ¿sí? Por supuesto, yo acá tengo
la teoría que se daba antes, ¿sí? Ya después le voy a pasar esta parte para que ustedes lo revisen. Nos aclara que tengo primitiva o antiderivada, habla de la introducción, como en la forma previa, como en la forma post-derivación, y también de qué significa el más C. Aclaro aquí, el más C representa una constante, cualquiera. Si yo no digo qué valor es el más C, por ejemplo, en una función cuadrática, como pone el ejemplo aquí, yo al agregarle el más C estoy haciendo referencia a todo este tipo de funciones. Fíjense que todos los colores que aparecen aquí, rojo, verde, azul, amarillo y morado, todas son x cuadradas, pero todas tienen una constante distinta. ¿Qué es lo que logramos con esa constante distinta? Logramos que la función se vaya desplazando en su eje y. ¿Y por qué es importante aclarar esto? Que la constante de integración, acá dice, la operación consiste en obtener la primitiva de una función, ¿sí? La primitiva como tal es su forma previa. Como verán, tiene muchas formas, primitiva o antiderivada, ¿sí? Son preguntas muy puntuales de que les pueden hacer en algún final eventualmente, ¿sí? Pero bueno, lo que ustedes tienen que saber es que mientras nosotros trabajemos con las integrales indefinidas, que es todo este tema, ¿sí? Nosotros siempre que obtengamos un resultado, vamos a agregarle el más c. Siempre. No se deben olvidar de eso, ¿sí? Ok, continuamos. Vamos a hablar un poquito de las integrales inmediatas. A ver, así como yo tengo una tabla de derivadas, también puedo tener una tabla de integrales. ¿Bien? A ver, recordemos, vamos a ir hablando. Mientras yo voy derivando, vamos explicando. ¿Se acuerdan que hablábamos de una constante como tal? ¿Qué pasaba cuando yo derivaba una constante? La derivada de una constante es cero. ¿Qué pasaba cuando yo derivaba una x? Era uno. ¿Qué pasaba cuando derivaba una potencia? Bajaba el exponente y yo le restaba uno, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué pasaba cuando tenía una constante por una función? La constante zafaba y se derivaba la función. Bueno, todas esas reglitas como tal tienen su eh, repercusión, vamos a decirlo así, en la parte de las integrales, ¿sí? Pero tienen que entender una cosa. La integral, ¿sí? Siempre va a estar acompañada de, no sé, la función, supongamos, que yo tenga, y siempre tiene que haber un diferencial de aquí. No se olviden, es una pareja, ambas tienen que estar presentes, tanto el integral como el diferencial. ¿Bien? Ok, supongamos que yo quiero integrar uno, porque es la que tenemos aquí. Como verán, yo estoy trabajando con las derivadas, con los resultados. Se lee así, la integral de uno por diferencial de x o simplemente la integral del diferencial de x. Piénsenlo así. Yo tengo uno. ¿Cómo era su forma previa a ser derivado? X. Entonces, la integral de diferencial de x es x más c. No se olviden del más c. ¿Ok? X más c. La integral de cualquier constante, ¿sí? Por el diferencial de x, aparece una de las primeras propiedades de la integral indefinida. La propiedad dice que toda constante que aparezca en una integral puede salir de la integral sin ningún cambio, ¿sí? Total, no afecta el resultado, quedando así el diferencial de x. ¿Cuánto vale la integral del diferencial de x? Habíamos dicho que x. Entonces nos va a quedar así. Nos va a quedar
la k que quedó como constante por la integral del diferencial de x, k por x, más c. ¿Bien? Y así vamos armando cada uno de los casos. Vamos con este que ya es un poquito más complicado. Vamos por un ejemplo. Yo tengo la función, o sea, pongámosle x a la cuarta. Bueno, yo derivo la función x a la cuarta. ¿Qué me va a dar? Me va a dar 4x al cubo. Ok, perfecto. Veamos. Nos dice acá la parte de las integrales. Vieron que acá el exponente baja y se le resta 1. Bueno, en esta parte, cuando nosotros tengamos una potencia, se dice así. Al exponente le vamos a sumar 1, ¿sí? Porque si acá yo le restaba, acá le sumo. Y en vez de multiplicar, vamos a dividir en lo que nos queda. ¿Bien? ¿Va queriendo hasta ahí? Esperemos que sí. A ver, sigamos. X a la n por diferencial de x. Bueno, vamos. Vamos a integrar esta cosa. 4 por x al cubo. Observemos. Integral de 4x al cubo. Bueno, por primera propiedad, por diferencial de x. No nos olvidemos. El 4 es una constante, entonces puede salir fuera de la integral. ¿Sí? Y me queda la integral de x al cubo. Bueno, a ver, integremos. ¿Qué se hacía? Fíjense que yo cuando integro, tanto la barrita como el diferencial se van. ¿Vamos? No se cuelguen, ¿eh? Muchas veces ustedes cuando integran siguen poniendo la barrita esta. No, 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 no. Están los dos juntos y se van los dos juntos. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a integrar. Integraremos x al cubo. ¿Cómo dice la norma? La regla, mejor dicho. Se le suma uno al exponente y se divide en lo que me dé el resultado. Entonces yo voy a tener x, 3 más uno 4 dividido en 4 más c. Y observen que el 4 que teníamos al principio con el 4 que teníamos después se simplifican, quedándome x a la cuarta. Entonces la forma primitiva de esta integral es x a la cuarta. Y miren, x a la cuarta. ¿Sí? Esa es la forma de trabajar en estos casos. ¿Sí? Creo yo que esta es de las integrales más tranquilas, son las primeras. Se le llaman integrales inmediatas. Yo después le voy a poner también la tablita. ¿Sí? Una tablita donde se ven varias de las integrales inmediatas. ¿Ok? Bien. Continúo. Vamos a hacer un poquitito más para abajo. Bien. Entre las derivadas que tenemos, también tenemos, supongamos, seno de x, coseno de x. ¿Qué más? La derivada de seno es coseno de x, ¿verdad? Así como está. La derivada de coseno es menos seno de x, ¿sí? Tienen que estar atentos a esto. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si yo ahora les pido la integral de seno de x, tienen que tener cuidado, porque estamos hablando de esto que está aquí. Uno dirá, bueno, pero acá dice menos seno. Sí, 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 es entendible. Pero la integral de seno, lo que yo encuentre acá, yo lo tengo que poder derivar, ¿sí? Y me tiene que dar literalmente la forma previa. Yo lo tengo que poder derivar y me tiene que quedar seno, otra vez. A ver, veamos. Veamos. Quizá uno apurado dice, bueno, la integral de seno es coseno de x. Veamos. Si yo derivo esta cosa,
La derivada de coseno es menos seno de x. La derivada de una constante es cero. Fíjense que me queda menos seno de x. Y acá dice seno solamente. Me falta el signo negativo. Entonces, para cubrir ese signo negativo, ¿sí? Se dice que la integral de seno es menos coseno de x. ¿Sí? A ver, integremos. Perdón, derivemos. La derivada de menos coseno, bueno, queda el menos adelante. La derivada de coseno es menos seno. Menos por menos es más, ¿verdad? Quedándome más seno de x. Vamos, tienen que estar atentos, ¿sí? Bien. En cambio, por el otro lado, si yo digo integral de coseno de x es, veamos, yo tengo coseno. La forma previa es el seno, sin ningún problema. Entonces, integral de coseno, seno de x más c, ya que la derivada de seno es coseno. Ahí no hay que agregarle ningún signo ni nada. ¿Ok? Pronto vamos a volver al tema de los seno y coseno. Seguimos aquí. Veamos. Ahora se complica un toque. ¿Por qué? Yo tengo la función exponencial. Tengo la función exponencial. A a la x. La derivada de a a la x es a a la x por el logaritmo neperiano de a. ¿Sí? Y cuando era e a la x, si se acuerdan, espero que sí, es e a la x. ¿Por qué? Porque es el logaritmo neperiano de e. Y el logaritmo neperiano de e vale 1, que es como que no existiera. Vamos. Un ejemplito de este de arriba sería, no sé, 2 a la x. Bueno, la derivada de 2 a la x es 2 a la x por el logaritmo neperiano de 2. ¿Ok? Nada del otro mundo. Pero vamos con la parte de las integrales. ¿Sí? Vamos con la parte de las integrales. La integral de una función exponencial se dice que es lo siguiente. Fíjense, yo derivo acá, pongo exactamente lo mismo y multiplico por logaritmo de a. Bueno, acá yo escribo exactamente lo mismo, pero voy a dividir en el logaritmo neperiano de a. ¿Sí? También hay una variante de esto. Ojo, ojo acá porque todas las variantes que aparecen son por las propiedades del logaritmo. Nada más y nada menos que por eso. ¿Sí? Ojo ahí. Eh, ok. El tema de las variantes depende de las propiedades del sitio. Había una propiedad que era cambio de base, ¿sí? Que lo vamos a ver en el que está por venir ahora. Y bueno, obviamente, la integral de e a la x por diferencial de x sigue siendo e a la x. Ahí no cambia absolutamente nada. ¿Sí? Tengan cuidado cuando tengan un exponente con una constante en el exponente. ¿Sí? Ahí cambia la cuestión. Ahí es a la nx por el logaritmo neperiano de a por la derivada de nx, que es n. ¿Sí? Tienen que tener cuidados. Tienen que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Algunas de estas funciones para integrar no se pueden hacer de manera directa, tienen que hacerse con métodos de integración. Bien. Así que por el momento estamos viendo las inmediatas, las normales, vamos a decirlo así. ¿Ok? Bueno, seguimos. Vamos con la siguiente tipo de funciones. Logaritmos. Logaritmo base A de X. Este sí tenía dos formatos. El logaritmo base A de X tiene la derivada que es así. 1 sobre el argumento por el logaritmo neperiano de A. ¿Sí? Ese es uno. Ese es uno, por ejemplo. O
la otra variante, que es la que yo uso, que es 1/x por el logaritmo de la misma base de e. ¿Bien? Logaritmo de la misma base del número e. Esto que está acá y esto que está acá es exactamente lo mismo. Vamos, solamente se usaron propiedades del logaritmo para reescribirse. Y por supuesto, entre los casos más importantes tenemos logaritmo neperiano. Logaritmo neperiano, logaritmo natural, como quieran llamarlo. Logaritmo neperiano de x, la derivada es 1 sobre el argumento, solito. ¿Vamos? En cambio, en las partes de las integrales, integral del logaritmo en base a de x por diferencial de x, no tiene una resolución directa, ¿sí? No se puede, no tiene forma de resolverse, ¿sí? Ya hablaremos más adelante de este, que vamos a usar el primer método para resolverlo. Pero, ¿qué tiene que aparecer? Mucha atención. Si yo integro 1 sobre x por diferencial de x. Bien, mucha atención aquí. Algunos de ustedes quizás por el apuro, quizás por el hecho de decir, bueno, pero yo lo puedo integrar más rápido o más fácil. Agarran y dicen, bueno, pero esto es 1/x, es una función algebraica, eh, una función fraccionaria puntualmente, y yo lo puedo escribir con una potencia. Entonces lo escribirán como x a la menos 1 por dx. Ok, y de ahí se ponen a integrar como si fuese una potencia. Recuerden, eso es de lo anterior, que era aquí. Se le suma 1 y se divide en el resultado. ¿Sí? Si yo hiciera eso, a mí me quedaría x a la menos 1 más 1 sobre menos 1 más 1 más c. Pero ¿qué va a pasar? Acá arriba me va a quedar x a la 0 y abajo me va a quedar 0. Y ya saben ustedes que no se puede dividir en 0. Entonces sería un error pensar que esto se resuelve como potencia. Esto es el resultado de haber derivado una función logarítmica. ¿Bien? Entonces, cada vez que aparezca 1 sobre algo, es logaritmo neperiano de valor absoluto de x, ¿sí? Más c. Lo hago muy exagerado de valor absoluto para que quede claro, ¿sí? Igual hay algunos profes que dicen, no, no hace falta poner valor absoluto. No importa, por las dudas, pónganlo. Bien, pónganlo. A ver, a ver. Generalmente van a tener este caso y generalmente vamos a trabajar con el logaritmo neperiano. ¿Sí? El tema de que tenga otra base o demás depende de lo que esté de lo que esté acompañando a la función. Bien, ya saben entonces, 1 sobre x es logaritmo. Ahora si yo tuviera 1 sobre x², ¿sí? Es una función algebraica, a esto sí lo puedo expresar como una potencia. ¿Sí? X a la menos 2 por diferencial de x. Ahí sí hago lo siguiente. X a la menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1 más c. X a la menos 2 más 1 me queda como x a la menos 1 sobre menos 1. ¿Qué es esto? Eso es lo mismo que trabajar con el recíproco de la x, que iría para abajo, y esto queda negativo, entonces esto quedaría así. ¿Qué significa? Que la forma previa de 1 sobre x² es menos 1 sobre x. O sea que si yo derivo esta cosa, ojo, más c. Si yo derivo esta cosa, me tiene que dar lo mismo que acá. ¿Bien? No confundan, si abajo tengo una potencia, ahí sí se trabaja como algebraica. Si tengo potencia 1, es una función, es una integración de la del logaritmo. Vamos. Bueno, borro esto, pero ya lo vieron.
Así continuamos. Oh, no, mejor no. Lo dejamos ahí. Ok, seguimos. Seguimos. Tengo logaritmos, tengo... Bien, ahora sí vamos a la tablita. En este apunte, ¿sí? Les daban a ustedes una tablita con las integrales más importantes, vamos a decirlo así, ¿sí? Acá está la integral del diferencial, una constante. Cuando nosotros tenemos, bueno, eso sí nos faltó hablar, cuando tenemos varios términos, ¿sí? Cuando tenemos varios términos, la función, las funciones, ¿sí? Se separan en varias integrales, cada uno con su diferencial. Esto es más una propiedad, ¿sí? Es más una propiedad que un método de integración o una integral directa. Bien. Acá está la integral de la potencia, acá está la integral del logaritmo neperiano, de los exponenciales, ¿sí? Bien, como verán acá,
Ok, seguimos. Em, ok, yo lo que había explicado recién es que las derivadas de secante es tangente por secante. Entonces, cuando tengamos la integral de tangente por secante, su integral es secante solita. ¿Ok? Eso por parte. Bien, eso es una. Entonces, miren, ya tenemos seno, coseno, tangente, secante. Vamos con cosecante de x. Eso equivale a 1/seno de x. Y obviamente hay que buscarle la vuelta. Hay que ver de derivarlo. Ok, seguimos. Vamos a derivar 1/seno y lo voy a hacer así, rapidito nomás. Voy a poner la letra así sea más rápido. 1/seno, la derivada, obviamente ya saben que va a quedar el seno cuadrado abajo y empezamos. La derivada de 1 es 0, entonces 0 por cualquier cosa es 0, menos la derivada de seno. Perdón, menos el 1 sin derivar por la derivada de seno. La derivada de seno es coseno. ¿Bien? Entonces, ¿qué termino obteniendo? Menos coseno sobre seno cuadrado. Que si lo reacomodo un poquito, me queda como menos coseno sobre seno por 1/seno. Esto que aparece aquí, así negativo, es lo mismo que decir cotangente, ¿sí? Menos cotangente, porque hay un menos adelante. Y 1/seno es cosecante. Entonces, fíjense que son muy parecidos. La derivada de secante es tangente por secante. Y la derivada de cosecante es menos cotangente por cosecante. ¿Sí? Tienen que estar parecidos, son parecidos y no se tienen que olvidar, ¿sí? Menos cotangente por cosecante. Bien, entonces vamos escribiendo acá todo lo que son las derivadas. Menos cotangente por cosecante. ¿Ok? Entonces cuando tengamos para integrar, fíjense que son bastante directas las cosas. Integrar cotangente por cosecante. A ver, si acá hubiese un menos, el resultado sería cosecante solito. Pero como aquí falta ese menos, el resultado va a ser menos cosecante más C. ¿Sí? Se van fijando entonces cómo van apareciendo cada una de las derivadas. Obviamente me queda una más, que es la más... tiene su complejidad. Tengo seno, coseno, tangente, secante, cosecante, cotangente de x. Cotangente de x es lo mismo que decir 1/tangente, pero prefiero que lo llamemos como coseno sobre seno. Coseno sobre seno. Tenemos que derivar. Veamos, la derivada va a ser, abajo tengo seno, entonces seno cuadrado, y empezamos. La derivada de coseno es menos seno por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar, por el segundo derivado. ¿Sí? Quedándome entonces, quedándome entonces lo siguiente.
Menos seno por seno me queda como, lo hacemos un poquitito más para abajo. Menos seno por seno es menos seno cuadrado. Coseno por coseno es menos coseno cuadrado sobre seno cuadrado. Lo mismo que les dije al principio. Si ustedes llegan a simplificar estos dos, sería un error muy grave. ¿Estamos? Entonces tengan cuidado. No se puede simplificar así. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, ambos tienen signo negativo. Entonces yo lo que puedo hacer es extraer un factor común, ¿sí? Un signo negativo. Y acá va a quedar más seno de cuadrado y más coseno cuadrado. Seno cuadrado más coseno cuadrado vale 1. Y con el menos de afuera, menos 1 sobre seno cuadrado de x. Si 1 sobre seno es cosecante, 1 sobre seno cuadrado es cosecante cuadrado. Y como hay un menos aquí, acá se pone un menos. ¿Ok? ¿Qué descubrimos después de todo este quilombo? Que la derivada de cotangente es menos cosecante cuadrado. Entonces yo escribo acá menos cosecante cuadrado de x. Entonces miren, si yo tengo integral bueno, supongamos que dice menos cosecante cuadrado de x. Si yo tuviera un menos acá, el resultado sería cotangente de x más c. Pero como es probable que ni siquiera aparezca este signo menos, entonces el resultado de esta integral, la integral de cosecante cuadrado, es menos cotangente de x. ¿Sí? Esas son las cuatro integrales que se deben agregar a esta tablita, porque acá tengo secante cuadrado, cosecante cuadrado y dejemos de contar. ¿Sí? Acá está secante cuadrado, acá está cosecante cuadrado. Acá están las otras dos. Tangente por secante, cotangente por cosecante. Vamos, tienen que tener cuidado con eso. Y por supuesto le agregamos, ¿sí? Ahora lo busco, la parte de las inversas, de las funciones inversas. Miren, estas son derivadas, ¿sí? Si yo derivo arco seno de x, el resultado es 1 sobre raíz de 1 menos x cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta ustedes? Que si yo agarro y digo cuánto es la integral de esta cosa, el resultado va a ser arco seno de x. ¿Sí? Lo mismo con los otros. Si hago la integral de esta cosa y así, empezamos a integrar. ¿Sí? Como verán, va subiendo mucho el tema de la dificultad. No se olviden de ponerle x. ¿Sí? Bien. Integral de esta cosa, arco coseno. Esta cosa, arco cotangente. ¿Sí? Arco tangente, arco secante y arco cosecante. Obviamente que las últimas son las más feas. ¿Estamos? Eso lo voy a dejar puesto en la imagen. O sea que después si quieren pedirme el PDF, ya después les paso. Ok. Esto vamos a copiarlo. Copiame y pegamos. Así rapidito nomás. El más grandecito. Acuérdense. Acá también influye, ¿sí? Esta sería la parte de las derivadas, pero influye también. Mucho.
Ok, bueno. Entonces, hasta que llegamos con esta parte y ahora vamos a seguir con el tema de los métodos. Seguimos con el tema de los métodos.